muy buenos días a todos, ya buenas tardes. Vamos a explicar un poco el tema de la voz pasiva, el passive voice, para qué lo usamos, su estructura principal y algunos ejemplos. Bien, la voz pasiva la utilizamos más que nada cuando queremos enfocarnos en el objeto de la oración activa antes que en el agente o persona que hace la actividad. Es decir, nosotros tendemos a decir, yo hice tal cosa. La voz pasiva de esa oración sería, bueno, tal cosa fue hecha. Esto lo utilizamos para ser impersonales, en documentos científicos y cuando la persona, es decir, el agente que hace la acción, es o no importante, o desconocido, o muy común. Es decir, no hay relevancia en saber quién hace la acción porque realmente no es relevante de ninguna manera. Bien, pero lo veremos aquí. ¿Cómo se forma? La estructura de la voz pasiva siempre tiene primero un objeto, o sea, el objeto de la oración activa se vuelve el sujeto de la oración pasiva. Después tenemos el verbo to be en alguna de sus formas, la cual va a depender del tiempo, si es presente, pasado, futuro. Y luego vamos a tener el verbo principal de la oración en la tercera columna de la lista de verbos o con ed, más la información, que puede ser o el agente, la persona que hace la acción, o el instrumento, el elemento con el que se hace esa acción. Esto es muy común, por ejemplo, en arte. Cuando decimos, por ejemplo, for example, the Starry Night was painted by Vincent Van Gogh with oils. Por ejemplo, ¿sí? La noche estrellada fue pintada por Vincent Van Gogh con óleos. Aquí tenemos las estructuras, sí, hay más, pero estas son las principales de la voz pasiva para el presente, para el pasado, para los modals y para el present perfect. Bien, entonces, antes de seguir tenemos aquí el by, siempre lo vamos a usar para mencionar el agente, si es que es necesario, y el with para mencionar el instrumento. Bien, siempre empezamos con el objeto en todas. En este caso, como tenemos presente simple, voy a usar el verbo to be am, is o are, dependiendo de cuál necesite, y el verbo en la tercera columna o ed. En el presente continuo, el objeto, de vuelta am, is o are, y además el being, porque le tengo que dar la forma continua en algún lado de la oración y se la voy a dar con being. Y el verbo en la tercera columna, etc. En el pasado simple, objeto, y aquí cambio el verbo to be al pasado. Was o were, dependiendo lo que necesite, y verbo, tercera columna, etc. Pasado continuo, lo mismo, objeto, was o were, y el being que le va a dar el continuo. Luego tenemos el presente perfecto, necesito have o has, been, y el verbo en la tercera columna o ed. Y para los modales necesito el objeto, el verbo de modo que puede ser can, could, would, shall, should, el que sea, o la construcción que esté actuando como una especie de verbo de modo, más el be y el verbo principal en la tercera columna. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, math problems are done. Esa sería la oración pasiva. La oración activa sería I do math problems. Entonces, math problems, que vendría a ser el objeto, pasa a ser sujeto. Como está en presente, voy a poner are, porque esto es plural, entonces necesito el verbo to be plural. Y el do se transforma en done, porque es la tercera columna de do. ¿Ok? The room is being cleaned. Boxes were made of cardboard. Muffins have been cooked. And she will be loved. Okay, so this is pretty much the information we've got about passive voice. ¿Sí? La utilizamos siempre que queremos enfocar la atención en el objeto antes que en el sujeto.